Mi hermano quiso usar mi boda como escenario de su propuesta, pero cuando le negamos el permiso decidió arruinar la ceremonia de una manera increíble. Mi hermano menor, Danny, siempre tuvo esta habilidad de convertir cualquier logro ajeno en un escenario para él, como si el universo fuera una puta pista de baile y él el único invitado importante. Yo siempre traté de minimizarlo porque, ya sabes, es la típica historia del hijo menor al que mis papás jamás le pusieron límites reales, pero jamás imaginé que llegaría tan lejos. Cuando mi esposa y yo anunciamos nuestra boda, algo sencilla pero muy nuestra, Danny se emocionó de una forma que en ese momento interpreté como entusiasmo familiar. Ahora sé que solo estaba viendo una oportunidad para colarse al centro del reflector. Recuerdo que fue una tarde de domingo cuando me soltó así, sin suavizar nada, que quería pedirle matrimonio a su novia durante mi ceremonia. Lo dijo como si fuera lo más lógico del mundo, como si fuera un gesto de hermandad, y yo me quedé viéndolo un segundo pensando que estaba mamando. Pero no, el cabrón hablaba en serio. Me soltó que sería un momento simbólico de hermanos avanzando juntos y que además la gente lo iba a recordar toda la vida. Y sí, claro que lo habrían recordado, pero no por la razón que él creía. Cuando le dije que no, que de verdad no, que esa idea no tenía lugar en mi boda, se ofendió como si le hubiera pateado la espinilla a propósito. Mis papás se pusieron de su lado de inmediato, soltando esa mierda de que compartir es de familia y que nos costaba, como si mi boda fuera un maldito cumpleaños infantil. Mi esposa también le dijo que no y eso terminó por encenderlos más, porque para ellos cualquier límite que alguien le ponga a Danny es señal de que esa persona no entiende su corazón. Yo traté de explicarlo de la forma más calmada posible, pero la conversación terminó con Danny aventando las manos, diciendo que yo era un egoísta y saliendo por la puerta como si fuera protagonista de un dramón barato. Pensé que después de unos días se le pasaría, que alguien le diría que estaba mal, pero no, mis papás siguieron alimentando su berrinche. Llegó el día de la boda. Yo estaba nervioso, pero de ese tipo de nervios bonitos que te dan cuando algo por fin va saliendo como lo soñaste. La ceremonia era al aire libre, sencilla, sin extravagancias. Todo fluía perfecto hasta que vi llegar a mi hermano con esa sonrisa torcida que ya conozco demasiado bien, la sonrisa que anuncia que una estupidez está por ocurrir. Intenté ignorarlo, convencerme de que no sería capaz de armar un circo, que incluso él tenía un límite. Me equivoqué. Cuando el juez llegó a la parte de si alguien tiene alguna objeción, Danny se levantó de golpe. No fue un movimiento normal, fue deliberado, teatral, como si hubiera ensayado el puto momento frente al espejo. Antes de que pudiera reaccionar, ya tenía el micrófono en la mano y dijo que no venía a objetar, que solo quería aprovechar este día tan especial para decirle algo a su novia. En cuanto lo escuché arrodillarse y empezar con su discurso, pensé que estaba viviendo una pesadilla ridícula. Mi esposa quedó congelada. La familia de ella estaba en shock y varios invitados se quedaron sin saber si reírse nerviosos o mirar hacia otro lado. Mi mamá sacó el celular para grabar, obviamente, como si estuviera frente a un acto entrañable. Yo avancé hacia él sin gritarle, pero con toda la rabia atorada en la garganta. Le arrebaté el micrófono y solo pude decirle que si estaba jodiendo o si de verdad era tan idiota como para arruinarme la boda de esa manera. Su novia estaba pálida, incómoda como si estuviera atrapada en medio de un incendio. Un par de personas de la coordinación del evento me ayudaron a llevármelo del área y él, en lugar de tener una migaja de vergüenza, solo gritaba que todo lo hacía por familia. Yo estaba temblando del coraje, y cuando regresé con mi esposa tuve que quedarme unos segundos respirando para evitar mandar todo a la mierda. La ceremonia continuó, pero con una tensión incómoda en el aire. El resto del día estuvo marcado por susurros, miradas, la mitad de la familia de mi lado con cara de funeral y mis papás ofendidos porque, según ellos, yo lo había humillado. Cuando terminó la fiesta, mi mamá me soltó que había sido innecesario, que debí dejar que se desahogara, como si el cabrón hubiera leído un poema y no intentado robarse un evento que no le pertenecía. Yo traté de no pelear, pero por dentro estaba hirviendo. Durante la luna de miel, lo único que quería era desconectarme, pero mis papás insistían en que yo debía disculparme con Danny. Él mandó un par de mensajes en el tono dramático que usa cuando se siente víctima, diciendo que yo le había arruinado la vida y que había sido un acto de traición contra él. Ignoré todo porque estaba agotado y porque sabía que, si contestaba, solo iba a agrandar el caos. Lo que no sabía era que, en realidad, todo eso apenas era el principio, y que mi hermano no tenía ni la menor intención de dejar el asunto atrás.
Actualización 1. Pasó poco más de una semana después de la boda cuando las cosas comenzaron a desbordarse de una forma que yo no había visto venir. Mi esposa y yo seguíamos todavía en ese estado intermedio entre la tranquilidad y el agotamiento que deja una boda, intentando estirar la poca paz que teníamos antes de volver a la rutina. Durante esos días, habíamos hecho un esfuerzo consciente por no hablar de lo ocurrido con Danny ni de la presión de mis papás, porque cada vez que el tema aparecía entre nosotros dos era como meternos otra vez en un cuarto oscuro lleno de aire rancio. Yo había decidido ignorar cualquier mensaje o llamada que viniera de mi familia directa, al menos hasta que se me pasara un poco el resentimiento. No fue sorpresa para mí que ellos siguieran insistiendo, pero lo que no esperaba era que la primera persona en romper ese silencio fuera justamente la persona que estuvo parada frente a él en esa ridícula escena de la ceremonia, su novia, Megan. Estábamos en el cuarto del hotel mirando opciones para la cena cuando mi teléfono empezó a sonar. Reconocí el nombre de inmediato. Luego vi que insistió una segunda vez y entendí que no era una llamada casual. Cuando contesté, lo primero que escuché fue su respiración entrecortada. No estaba llorando en silencio, estaba llorando como alguien que llevaba días guardándose algo en el pecho y que finalmente se desbordaba. Me pidió perdón por llamarme así, dijo que no quería arruinarme la luna de miel, pero que necesitaba hablar conmigo porque sentía que no tenía a quien más acudir. Lo primero que pensé fue que quizá Danny le había llenado la cabeza de alguna versión distorsionada donde yo era el villano, pero la conversación tomó un rumbo distinto desde la primera frase que logró articular. Dijo que quería agradecerme por haber detenido la escena en la boda, porque si él hubiera terminado su discurso, ella habría quedado atrapada en algo que no quería aceptar. En ese momento no entendía a qué se refería con quedar atrapada. Yo había asumido que la proposición pública había sido parte de una fantasía compartida entre los dos, que al menos ella estaba de acuerdo. Pero resultó que no solo no estaba de acuerdo, sino que venía diciéndole a Danny desde hacía meses que no estaba lista para comprometerse, que no veía ese paso tan cerca y que quería resolver varios problemas entre ellos antes de pensar en matrimonio. Él, según ella, había usado su típica lógica torcida para insistir que un compromiso lo arreglaría todo, como si con un anillo se borraran los resentimientos, las discusiones y las inseguridades profundas que tenían como pareja. Ella me contó que Danny le había dicho que una propuesta pública la obligaría a decir que sí, que la haría entender lo que sentía realmente, que él no estaba dispuesto a esperar más y que una vez que ella aceptara, todo lo malo quedaría atrás. Escuchar eso me dejó una sensación incómoda, como si estuviera oyendo la descripción de alguien que no conocía, porque nunca pensé que Danny fuera capaz de usar ese tipo de presión emocional como herramienta. Megan siguió hablando y su voz temblaba como si estuviera confesando un crimen. Me dijo que llevaba semanas sintiéndose atrapada por la insistencia de él y que había tenido que aguantar discusiones interminables donde él manipulaba cada cosa que ella decía para justificar que la boda nuestra era el escenario perfecto. Ella le había pedido que no lo hiciera, no por mí o por mi esposa, sino por ella misma, porque sentía que si él lo hacía públicamente tendría que aceptar para no quedar como una mala persona frente a todos. Me explicó que en los días previos a la boda hubo un par de peleas tan intensas que ella consideró no acompañarlo, pero que él le prometió que se comportaría y que no haría nada sin su consentimiento. Obviamente mintió. Cuando Megan me contó lo que pasó después de la boda, cuando él la sacó del evento casi arrastrándola hacia el estacionamiento, me quedé helado. Según ella, Danny le gritó que si lo hubiera seguido en la propuesta, si hubiera sonreído y aceptado todo como él lo tenía planeado, la noche habría sido perfecta. Dijo que Danny aseguraba que yo había saboteado su momento de vida y que ella había permitido que eso ocurriera, como si fuera su responsabilidad detenerme de quitarle el puto micrófono. Me dijo que él parecía más preocupado por su orgullo que por la incomodidad evidente que ella había sentido, y que la acusó de hacerlo quedar mal frente a toda la familia. Lo peor de todo fue cuando me contó que Danny le dijo que si ella no aceptaba casarse con él, entonces yo habría logrado ganar. No supe si reírme o sentir lástima al oír eso, porque su forma de pensar sonaba más a una competencia delirante que a una relación real. Megan terminó con él esa misma noche. Me dijo que le pidió que la dejara irse sola, que necesitaba espacio y que no quería volver a hablar del tema. Él, como era de esperarse, no lo tomó bien y empezó a bombardearla con mensajes llenos de reproches, ataques, promesas exageradas, insultos disfrazados de disculpas y un montón de frases que confirmaban que no estaba lidiando con la ruptura desde un lugar sano. Ella le bloqueó,
pero él encontró formas de contactarla a través de números distintos, redes que ella ya casi no usaba y hasta amigos en común. Por eso me llamó a mí, estaba cansada, abrumada y empezando a tener miedo de él. Después de hablar un buen rato, Megan me dijo algo que me quedó dando vueltas. Dijo que siempre había admirado la relación que yo tenía con mi esposa y que eso la había hecho darse cuenta de que con Danny nunca había tenido un vínculo emocional equilibrado. Dijo que lo del intento de propuesta había sido su último recordatorio de que él vivía en una realidad donde todo lo que él siente es prioridad y donde los demás existen para acomodarse a sus impulsos. Lo dijo con culpa, como si estuviera aceptando algo que sabía desde hace mucho tiempo pero nunca había querido ver, y me agradeció haber reaccionado rápido en la boda porque, según ella, si Danny hubiera terminado su numerito, ella se habría sentido obligada a aceptar algo que no deseaba. Cuando colgué la llamada, me quedé sentado en silencio. Mi esposa me preguntó qué había pasado y cuando se lo conté, se quedó con la misma mezcla de rabia y tristeza que yo sentía. Había algo profundamente desgastante en escuchar que la persona a la que yo había intentado proteger del ridículo había estado intentando manipular a su pareja detrás de escenas de una forma tan calculada, porque demostraba que el problema no había empezado en mi boda ni se limitaba a ese día. Era una forma de ser, una manera distorsionada de relacionarse con el mundo. Esa madrugada, revisé mi teléfono y vi un montón de mensajes de mis papás que se habían acumulado durante los días anteriores. Todos tenían el mismo tono, que yo era injusto, que Danny estaba muy mal emocionalmente desde la boda, que si algo le pasaba sería mi culpa, que debía llamarlo y disculparme, que no entendía lo sensible que es él y que mi reacción había sido exagerada. Lo que me molestó no fue el contenido, sino la certeza absoluta con la que hablaban, como si no hubiera ninguna otra versión válida del asunto. Ni una sola palabra sobre lo que hicieron mal ellos al celebrarle la idea desde el principio, ni una sobre lo que Danny hizo al forzar una escena en un momento que no era de él. Solo exigencias de que yo cargara con la responsabilidad emocional de un adulto que nunca aprendió a vivir sin un colchón de excusas. Lo más frustrante fue ver que Danny había escrito, en uno de los mensajes que me mandó antes de que yo lo bloqueara, que yo había arruinado su vida. No su boda, no su plan, no su día, su vida. Como si un solo límite real fuera suficiente para destruirlo. Mi esposa me dijo que no debía tomarlo personal, que él estaba usando cada palabra como una herramienta para provocarme culpa. Pero aún así me quedé pensando en cómo alguien podía construir una identidad entera alrededor de la idea de que los demás tienen la obligación de hacerle la vida cómoda. La llamada de Megan terminó de abrir los ojos que yo ya traía medio cerrados. Era evidente que lo que ocurrió en la boda no había sido un impulso, sino la punta de un patrón que él mismo había ido alimentando por años. Y lo peor era saber que en la mente de mis papás, el único culpable seguía siendo yo. Lo que no sabía en ese momento era que la historia no se iba a quedar en disculpas pendientes ni en mensajes tóxicos. Danny no pensaba dejar que las cosas se congelaran en ese punto. Había decidido cruzar una línea que yo no sabía que estaba dispuesto a cruzar, una línea que convirtió todo en algo mucho más oscuro de lo que imaginé cuando pensaba que ya había visto lo peor. Actualización 2. Pasaron varias semanas después de la llamada de Megan, y aunque yo creía que las cosas se habían calmado, en realidad lo único que había pasado era que el silencio se estaba volviendo más pesado. La comunicación con mis papás seguía rota, pero no porque yo no quisiera hablar, sino porque cada intento que ellos hacían venía cargado de exigencias y recriminaciones. Mi mamá encontró la forma de mandarme correos interminables donde repetía que había destruido a mi hermano, que él no salía de su cuarto, que apenas comía y que me necesitaba, como si yo fuera responsable de su estabilidad mental. Mi papá, que siempre había sido un hombre distinto en apariencia pero igual de protector con Danny, acompañaba los correos con llamadas que no tomé, mensajes que no respondí y la misma cantaleta de siempre, que yo debía disculparme para que las aguas se calmaran. El problema era que yo ya no estaba dispuesto a seguir siendo el adulto designado a sacar a mi hermano del hoyo cada vez que él se tiraba dentro. Mi esposa y yo tratábamos de volver a la rutina, pero era difícil porque sentíamos que había una sombra encima de nosotros, algo que no sabíamos explicarnos pero que estaba ahí, colgando. Los mensajes pasivo-agresivos de mis papás no eran lo único. Danny había intentado contactarme por todos lados antes de que lo bloqueara, y aunque yo ya no recibía nada directamente, intuía que su resentimiento se estaba pudriendo en algún rincón donde eventualmente explotaría.
A veces uno siente estos avisos sin que nadie los diga explícitamente, y lo único que puede hacer es esperar a ver en qué forma toman cuerpo. El estallido llegó un martes por la mañana, varias semanas después de la boda. Mi esposa y yo nos estábamos preparando para salir al trabajo. Ella salió primero y yo me quedé recogiendo unas cosas. Fue cuando escuché que abrió la puerta del garaje y luego un silencio extraño que no supe interpretar. Cuando salí detrás de ella, la encontré parada frente al auto con una expresión que era mitad incredulidad y mitad rabia contenida. Las 4 llantas estaban completamente desinfladas, no por desgaste ni accidente, sino por cortes precisos hechos con alguna herramienta. Pero eso no fue lo peor. Lo peor era el garaje, que tenía pintada en letras enormes, torpes y desparejas, la palabra traidor. Durante unos segundos no supe qué decir. Era una de esas situaciones en las que el cerebro tarda en aceptar que lo que está viendo no es una broma pesada ni una confusión absurda, sino un acto con intención clara. Observé el garaje, bajé la mirada a las llantas, noté que no había ningún vidrio roto ni señales de vandalismo al azar. Era personal. Mi esposa me miró como esperando que yo negara la evidencia, pero no había forma. Lo primero que hice fue revisar las cámaras de seguridad que teníamos afuera. Cuando vi la grabación, se me heló el cuerpo. Ahí estaba Danny, en plena madrugada, encapuchado, con una gorra y una sudadera. Caminaba con esa postura que yo había visto toda mi vida, la forma en que cargaba los hombros, la manera de mirar hacia los lados antes de hacer algo. Lo reconocí sin necesidad de verle la cara. Se acercó al auto, se agachó, cortó las llantas con una calma escalofriante, luego se levantó y pintó la pared con una lata de spray. Lo hizo con una tranquilidad que me resultó incluso más ofensiva que el acto en sí, como si estuviera cumpliendo una especie de mandato personal que llevaba tiempo imaginando. Mi esposa me preguntó qué íbamos a hacer, y yo, aún con la cabeza hecha un torbellino, supe que no podía dejarlo pasar. No era algo simbólico, no era un arrebato emocional de esos que se quedan en palabras duras en una cena familiar. Era destrucción de propiedad, era una amenaza implícita, era el cruzando una línea que dejaba atrás la categoría de simple conflicto familiar. Llamé a la policía sin pensarlo mucho. Mientras hablaba con ellos, sentía el peso de lo que estaba haciendo, no porque creyera que estaba mal, sino porque sabía que el mundo que mi familia había armado alrededor de Danny iba a colapsar. Cuando llegaron los agentes, revisaron el video y tomaron nota. Uno de ellos, al ver la claridad con la que se identificaba la acción, me preguntó si conocía a la persona en el video. Yo no iba a mentir, así que dije que era mi hermano. Hubo un silencio incómodo cuando el agente terminó de escribir eso en su libreta, como si él mismo entendiera que ese tipo de situaciones rara vez son tan simples como parecen en papel. La policía fue a buscarlo más tarde. No lo arrestaron de inmediato, pero sí lo citaron para responder por el daño. Eso bastó para que la bomba explotara. Mis papás me llamaron esa misma tarde con una furia que pocas veces había escuchado. Mi mamá abrió la conversación sin saludo, sin siquiera confirmar que yo estaba disponible. Gritó que cómo era posible que yo denunciara a mi propio hermano, que si estaba loco, que si quería verlo en la cárcel. Yo intenté explicarle con calma que él se presentó en mi casa en la madrugada, vandalizó mi propiedad y que eso estaba mal, que nadie me daba garantía de que ahí se detendría. Pero ella no escuchaba, repetía sin pausa que Danny estaba atravesando un momento difícil, que yo había sido cruel en la boda, que él estaba dolido y que yo debía haber reaccionado con comprensión. Mi papá entró en la llamada para decir que yo había hecho el ridículo al involucrar a la policía por unas llantas y un garaje, como si el daño no hubiera tenido un propósito claro. Yo estaba cansado del mismo argumento que venía repitiéndose año tras año. Danny no era responsable de nada, y el resto del mundo debía ajustarse para que él no se rompiera. Les dije que no estaba dispuesto a seguir tolerando agresiones de ningún tipo, que no pensaba protegerlo de las consecuencias de sus actos. Esa conversación terminó abruptamente cuando mi mamá dijo que yo había elegido destruir a mi hermano y que no contara con ellos para nada más. Lo dijo con la voz temblorosa, pero no por tristeza, sino por indignación. Yo colgué antes de que siguieran repitiendo el mismo guión. En los días siguientes, pensé que Danny se mantendría quieto mientras resolvía su lío legal, pero la situación tomó un giro irónico. Meghan publicó un mensaje en redes contando parte de lo que había vivido con él durante los últimos meses. No mencionó la boda directamente, pero sí habló de la manipulación emocional, de la presión constante que él ejerció sobre ella y de la ruptura que había decidido hacer después de notar que él no entendía límites.
Acompañó su mensaje con un fragmento del video del vandalismo. No se veía su rostro, pero se veía claramente la ropa, el cuerpo, la postura. La publicación se viralizó entre amigos, familiares, conocidos de ambos. La gente comenzó a comentarlo sin filtros. Había quienes lo defendían, pero la mayoría lo criticaba por su comportamiento. Eso lo enfureció todavía más. No pasó mucho tiempo para que me llegara, desde un número desconocido, un mensaje donde él decía que yo iba a pagar por haber puesto a todos en su contra. No respondí, solo guardé el número y bloqueé también ese. Estaba claro que él no tenía intención de asumir ninguna responsabilidad. Lo que para mí había sido una defensa mínima de mi espacio, para él se convirtió en una afrenta imperdonable. Mi esposa me sugirió que instaláramos cámaras adicionales y reforzáramos la puerta trasera. No quería vivir con miedo, pero tampoco podía ignorar el hecho de que Danny había demostrado que era capaz de actuar movido únicamente por su resentimiento. Lo más agotador no fue el vandalismo en sí, sino la sensación de estar perdiendo a toda mi familia por algo que, honestamente, no fue mi culpa. Cada conversación con mis papás reforzaba la idea de que ellos no estaban viendo a Danny como un adulto responsable de sus actos, sino como un niño eterno al que nadie puede desafiar sin convertirse automáticamente en enemigo. Yo sabía que la situación estaba lejos de terminar, pero no imaginaba qué forma iba a tomar la siguiente etapa, ni que todo lo que había vivido hasta ese punto sería apenas una introducción a lo que venía. Danny se estaba convirtiendo en una persona que no reconocía y que, a decir verdad, empezaba a darme miedo. Lo peor era que él mismo parecía convencido de que tenía justificación para todo lo que hacía, como si la vida lo hubiera nombrado víctima profesional y el resto del mundo fuera culpable de su miseria. Y aunque yo hubiera querido pensar que después de la acción de la policía y la exposición pública él se detendría, estaba a punto de descubrir que su manera de reaccionar todavía podía escalar a un nivel más torcido del que ya había mostrado. Actualización final. Pasaron un par de meses después del vandalismo del garaje, suficientes para que todo se sintiera en ese estado raro donde ya no estás viviendo el conflicto en carne viva, pero tampoco puedes decir que quedó atrás. Era como tener una puerta entreabierta en la cabeza que uno intenta cerrar, pero cada tanto se vuelve a mover sola. Yo continuaba con el proceso legal derivado de la denuncia, lo cual no era nada del otro mundo, pero sí lo suficiente para recordarme cada cierto tiempo que mi propio hermano había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Mis papás seguían en su campaña de victimización absoluta, repitiendo por todas partes la idea de que yo había destruido la familia y que Danny estaba en su peor momento, sin mencionar en ningún momento que él había vandalizado mi propiedad, acosado a su exnovia y actuado como un niño con rabia que necesitaba estrellar sus frustraciones contra algo. No me sorprendía, porque así había sido toda la vida, pero sí me agotaba profundamente. Mi esposa y yo empezamos a hablar seriamente sobre mudarnos, no porque tuviéramos miedo, sino porque era evidente que mi tranquilidad jamás iba a recuperarse mientras siguiera viviendo tan cerca de la zona que Danny seguía usando como escenario de su resentimiento. Durante ese tiempo estuve manteniendo cierta distancia emocional, casi como si todo lo que había pasado me lo estuviera contando otra persona. Sin embargo, esa sensación se rompió de golpe un día de finales de noviembre, cuando recibí un mensaje de mi papá diciendo, sin saludar, que Danny estaba en el hospital. No dio detalles, solo añadió que yo debía ir porque él estaba preguntando por mí, como si ese simple dato fuera un pase automático para obligarme a correr hacia donde fuera que estuviera acostado. Le dije a mi esposa y salimos de la casa tan rápido como pudimos, aunque por dentro yo sabía que esa urgencia no venía exactamente de preocupación, sino del miedo a que la situación se convirtiera en otra acusación más hacia mí. Cuando llegué al hospital, mis papás estaban en la sala de espera con una actitud que mezclaba angustia y un aire silencioso de culpa dirigida, como si ya estuvieran preparando el discurso sobre cómo todo lo que había ocurrido era consecuencia de mis decisiones. Mi mamá me dijo que él había estado en un bar, que se había metido en una pelea y que un tipo lo había golpeado lo suficiente para dejarle la nariz rota y un par de costillas fisuradas. Dijo que Danny había perdido el control, que estaba muy tomado, que estaba hablando mal de mí frente a otras personas del bar y que eso desató la pelea. Mientras hablaba, observé la forma en que evitaba mirarme directamente cuando mencionaba que la pelea había comenzado porque él estaba diciendo que yo le había destruido la vida. Era la misma narrativa desgastada que llevaban meses repitiendo, pero ahora mezclada con la vergüenza silenciosa de saber que él se había expuesto solo al ridículo, sin que yo moviera un dedo.
Entré a la habitación donde estaba Danny y lo encontré acostado, con tubos en la nariz y el rostro hinchado por los golpes. No parecía un mártir, ni un héroe trágico, ni un niño inocente, parecía un adulto que había tomado decisiones estúpidas y estaba pagando las consecuencias físicas de ellas. Cuando me vio entrar, frunció el ceño y me dijo con una voz pastosa por la inflamación que ya era hora de que apareciera, como si yo tuviera la obligación moral de acudir a su llamado. Me quedé parado al lado de la camilla sin acercarme demasiado, en parte por incomodidad y en parte porque no quería darle la impresión de que estaba ahí para consolarlo. Lo primero que dijo, después de quejarse un poco por el dolor, fue que esperaba que yo asumiera mi parte en todo lo que había pasado. Yo le pregunté qué quería decir con eso, aunque ya sabía la dirección que tomaría la conversación. Me dijo que si yo no lo hubiera humillado en la boda, si no lo hubiera denunciado por el garaje, si no hubiera permitido que Megan publicara lo que publicó, él no habría terminado ahí, golpeado, molido y sin nadie que lo entendiera. Lo escuché hablar como alguien que lleva tanto tiempo creyendo su propia narrativa que no puede salirse aunque quisiera. En su mente, cada uno de sus actos estaba justificado porque yo había sido duro o frío o egoísta. Era increíble cómo lograba construir un mundo en el que él siempre tenía razón y los demás eran responsables de su desgracia. Cuando terminó de hablar, le respondí de una forma que no había planeado. Le dije que él necesitaba entender algo que evidentemente nunca había querido ver, que su vida no estaba en ruinas por mi culpa, ni por la de Megan, ni por la de mis papás, sino por las decisiones impulsivas, infantiles y destructivas que él había acumulado durante años sin que nadie lo frenara. Le dije que no había sido yo quien lo había obligado a buscar pelea en un bar, que no había sido yo quien lo había llevado a vandalizar una casa ajena, que no había sido yo quien había planeado una propuesta manipuladora en un evento donde no tenía ninguna autoridad para hacerlo. Le dije que la única razón por la que estaba en esa cama era él mismo. Danny se enojó. Dijo que yo era un pendejo sin corazón, que siempre había sentido envidia de él, que yo disfrutaba verlo sufrir. Esas palabras fueron tan ridículas que no supe si reírme o simplemente salir de la habitación. Mi mamá, que estaba a pocos pasos, escuchó parte de la conversación y entró para interrumpirnos diciendo que no era momento para discusiones, que Danny necesitaba paz y yo debía ser más comprensivo. Le dije que no estaba discutiendo, que estaba diciéndole por primera vez la verdad que todos habían evitado durante años. Mi papá se asomó y dijo que yo debía dejar eso para otro momento, que no fuera insensible. En ese instante entendí con una claridad brutal que la dinámica nunca iba a cambiar, que ellos seguirían protegiendo la fragilidad selectiva de mi hermano hasta el final de sus vidas. Y que cualquier intento mío de hacerles ver lo contrario sería como gritar en un cuarto sellado. Decidí irme. Antes de salir, Danny me soltó que no pensara que todo iba a quedar así, que él no iba a permitir que yo siguiera destruyendo su vida. No respondí, porque era evidente que cualquier palabra sería interpretada como un ataque. Caminé por el pasillo con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente había dicho lo que tenía que decir. Tristeza porque era evidente que ya no quedaba nada por rescatar en esa relación. En los días siguientes, mis papás intentaron convencerme de que volviera a hablar con él, que lo ayudara económicamente mientras se recuperaba porque no podía trabajar, que demostrara que era el hermano mayor responsable que ellos siempre habían querido que fuera. Les dije que no iba a resolver los problemas de un hombre que se dedicaba a destruir todo lo que tenía enfrente cuando no conseguía lo que quería. Mi mamá me acusó de ser cruel, y mi papá me dijo que algún día me arrepentiría. Les contesté que me había arrepentido demasiadas veces de quedarme callado para evitar conflictos, y que ahora al menos estaba en paz conmigo mismo. Mi esposa y yo reforzamos la decisión de mudarnos. Comprendimos que no era solo una cuestión de distancia física, sino de poner un límite absoluto a un ciclo que parecía no tener fin. Sentíamos que cada vez que intentábamos reconstruir un poco de tranquilidad, la sombra de Danny y la culpa impuesta por mis papás aparecía de nuevo para arrastrarlo todo. No podía seguir viviendo en un lugar donde mi propia familia veía cualquier intento de protegerme como un acto de traición. El día que empezamos a empacar, mi esposa me dijo algo que guardé para mí como una especie de cierre silencioso. Dijo que, a pesar de todo, yo había logrado mantener mi vida a flote sin volverte un reflejo de ellos, que había roto un patrón que tal vez habría sido inevitable para otra persona. Lo dijo con una calma que contrastaba con todo lo que habíamos vivido. Y en ese momento entendí que no necesitaba la aprobación de mi familia para sentirme entero.
Solo necesitaba dejar de cargar el peso de un hermano que nunca quiso hacerse responsable de nada y de unos padres incapaces de ver más allá de su hijo favorito. No he vuelto a ver a Danny desde esa visita al hospital. Tampoco espero verlo. Si algún día decide buscar ayuda de verdad, será decisión suya, no responsabilidad mía. Y si no lo hace, al menos ya no estaré cerca para recibir las consecuencias de su inestabilidad. Por primera vez en mucho tiempo, siento que la historia ya no me persigue. Solo queda un espacio silencioso donde antes había ruido, y aunque ese silencio tenga un costo, es un costo que estoy dispuesto a pagar porque me pertenece por completo.